Buenas tardes, nos encontramos nuevamente en un video explicativo como parte de la actividad integradora de la asignatura de Metodología en Investigación Educativa de la Maestría en Psicopedagogía, cuya asignatura es impartida por la maestra Ofelia Carolina González Albiter y presenta el alumno Gary Daniels Espinosa Contreras. El tema de este video está centrado en la guía de normas APA en su séptima edición. Ahí podemos notar la fuente donde fue consultada la información del presente trabajo. Es de la página normas-apa.org, consultado el día de hoy, 3 de diciembre, y el enlace para consultar con mayor profundidad la información. Pero vamos a presentar primero qué o cómo están establecidas estas normas APA en su séptima edición. El formato APA 7, como está abreviado, es un conjunto de normas y reglas establecidas por la American Psychological Association, APA, de ahí su derivado del formato, para presentar trabajos de investigación y académicos. Y estos deben recubrir unos ciertos requisitos para poder lograr el formato establecido en las normas de la American Psychological Association. Vamos con el primer aspecto. Debe cubrir con una estructura que consta de una portada, un resumen, texto, referencias, notas, tablas, figuras y apéndice. Vamos con el primer elemento, que es la portada. Aquí nos maneja que bajo el estilo APA hay dos versiones de portada, una para estudiantes y otra para profesores o para profesionales que están en artículos de investigación. En el caso de la de estudiantes, solamente se debe notar en el encabezado el número de página y en el resto del cuerpo de la hoja el título del artículo, nombre del estudiante, nombre de la universidad y el curso, el nombre del profesor y la fecha en la que fue presentado o elaborado el trabajo. Y en el caso de los profesionales, deben en el encabezado, lleva un número de página y un título corto a referencia al texto o al tema del trabajo, el título central del trabajo, los autores y la afiliación, es decir, de qué lugares de estudio provienen, y una nota del autor. El siguiente elemento es el resumen, que el resumen debe ser un texto breve y claro sobre el artículo. Debe permitir a los lectores entender rápidamente de lo que va a tratar el texto. Y este consta de dos partes. De un abstract, que es la síntesis en inglés, y de las palabras clave que se van a encontrar a lo largo del texto. También tenemos un texto, que el texto, de acuerdo con el formato APA, está compuesto generalmente de las siguientes secciones: introducción, método, resultados y discusión. Aquí tenemos que la introducción no debemos escribir contenido demasiado específico y debe ser fácil para comprender, en el caso de los lectores, el contenido de la investigación. El método: en esta sección se debe proporcionar la suficiente información para permitir a los lectores comprender cómo se recopilaron y cómo se evaluaron los datos de la investigación. En los resultados se contribuye a responder las preguntas de las hipótesis de la investigación original. Y por último, en la discusión, aquí se evalúa e interpreta las implicaciones respecto a las hipótesis. También se debe examinar, interpretar y calificar los resultados y sacar conclusiones de este trabajo. El siguiente apartado tenemos las referencias. Todos los documentos en el formato de estilo APA deben tener una lista de referencias. ¿Qué son las referencias? Son todas las fuentes donde pudimos tomar información para poder sustentar nuestro trabajo, nuestro proyecto de investigación. Las notas de pie o notas al final sirven para hacer atribuciones a los derechos de autor. Aquí tenemos de diferentes tipos: notas de pie de página de contenido, notas del pie de copyright, notas de pie de página y notas al final. Todo depende del formato o del tipo de información que estemos manejando a lo largo del texto. También se manejan tablas, que son elementos compuestos por filas y columnas donde presentamos números, texto o una combinación de ambos. Principalmente son para fines estadísticos o para comparar información. También podemos hacer uso de figuras, que son tipos de elementos visuales que no sean tablas. Se consideran los siguientes ejemplos: ilustraciones, infografías, fotografías, gráficos de línea o de barras, diagramas de flujo, dibujos, mapas, etc. Y el apéndice
que es el material académico que complementa nuestro artículo. Es decir, todo lo demás que ayudó y contribuyó a formar o a enriquecer el presente documento o el presente trabajo. Ahora vamos con el formato que debe llevar el texto, o en este caso, cómo debe estar presentada la información en cuanto a su formato digamos, en el papel. Primero debemos tener el tamaño del papel adecuado. La configuración debe ser a tamaño carta en el caso de que ocupemos un documento de Word y nos maneja las siguientes medidas: 21.59 centímetros por 27.94 centímetros. Los márgenes en el formato APA deben de medir 2.54 en todos sus lados, si superior, inferior, izquierdo y derecho. Aquí nos maneja también el tipo y tamaño de fuente. Sin serifas, que son las serifas, son los adornos o remates que llevan algunos tipos de letras. Aquí nos maneja tres tipos de letras sin serifas, que son la Calibri de 11 puntos, la Arial igual de 11 puntos y la Lucida Sans Unicode de 10 puntos. Y con serifas, la Times New Roman de 12 puntos, la Georgia de 11 puntos y la Computer Modern Normal de 10 puntos. Esta ya está predeterminada por la misma computadora. Vamos con el siguiente apartado. Los encabezados deben estar en el margen superior de cada página del documento. Para los trabajos de los estudiantes el encabezado solo consiste en el número de la página, y para los trabajos profesionales sí debe llevar un título corto. Los títulos y subtítulos. Los títulos y subtítulos ayudan a que los lectores encuentren el punto clave de un documento. En el estilo de normas APA se recomienda el uso de hasta 5 niveles de títulos y subtítulos, cada uno con sus características. Aquí en el interlineado del párrafo debe ser un interlineado doble, incluyendo en todo el formato del texto, y también debe tener un texto de citas de más de 40 palabras, números de tablas y figuras, títulos y subtítulos en la lista de referencias. No debes agregar espacios adicionales antes o después del párrafo. Tampoco debes realizar saltos de línea extras entre los párrafos, es decir, solamente con el interlineado doble debes manejar todo el texto. La alineación del párrafo se debe aplicar una alineación a la izquierda, es decir, el margen derecho quedará irregular. No se debe justificar el texto a menos que quien te pida el documento así te lo solicite. Vamos con el apartado número 3, que son las citas. Al utilizar las citas de otros autores debemos dar crédito a estas ideas. El acto de acreditar estas palabras es conocido como citas. Entonces, por decirlo así, citar algo significa dar crédito a una idea, pensamiento, frase de alguna persona o de algún autor. ¿Qué sistema de cita utiliza las normas APA? Las normas APA utilizan el método de citas autor-fecha. Esto significa que a cada cita deberás informar el apellido del autor y el año de la publicación de la fuente. Y una referencia completa debe aparecer en la lista de referencias bibliográficas al final del texto. Es decir, toda la información completa de donde fue obtenida la información que citaste dentro del texto debe aparecer al final en la lista de referencias bibliográficas. Tenemos dos tipos de citas: las citas textuales, donde reproduces exactamente las palabras del autor, lo mencionas y el año también. Y las citas parafraseadas, cuando cuentas con tus propias palabras las ideas de otro autor, pero también debes acreditar la fuente de donde obtuviste esa información. Y tenemos dos formatos de citas. La cita narrativa, que es aquí el nombre del autor se incorpora al texto como parte de la oración y el año se sigue entre paréntesis. Y la cita en paréntesis o parentética, las citas entre paréntesis, el nombre del autor y la fecha de publicación aparecen entre paréntesis. Y aquí tenemos los dos ejemplos. En la cita en paréntesis aparece, como menciona la referencia, el nombre del autor, el año y dónde se citó la información. Y en la cita narrativa aparece el autor y después el año y la palabra o la afirmación que está contribuyendo a enriquecer tu documento. Vamos con el último apartado, que son las referencias, que es un listado de materiales que han sido citados en el texto. Estos materiales pueden ser escritos como libros, páginas web, también pueden ser archivos audiovisuales como podcasts y videos de YouTube.
son materiales que soportan directamente tu artículo, es decir, que sustentan y que ayudan a enriquecer tu documento. Primero vamos con el formato en el que debe aparecer el listado de referencias. Debe estar en un hoja aparte con el título de referencias y debe estar centrado en la parte superior de la página. La palabra de referencias, debe ir en negrita y debe tener una sangría francesa a media pulgada, es decir, 1.27 centímetros del margen izquierdo. ¿Qué elementos debe tener una referencia? Debe incluir los 4 elementos básicos de la referencia: el autor, la fecha de publicación, título del trabajo y la fuente para la recuperación, es decir, de dónde se obtuvo este trabajo. El siguiente aspecto son referencias con información incompleta, es decir, que en algunos casos no aparecen ya sea el autor, la fecha de publicación o el lugar donde se obtuvo la información, pero se deben adaptar los datos con los que se tengan. También tenemos una ordenación, cómo debe estar ordenada la lista de referencias. La lista de referencias debe estar ordenada alfabéticamente por el primer apellido del autor, seguido de las iniciales del nombre del autor y después los datos que ya nos mencionaba ahí, título del trabajo y la fuente de recuperación. Y por último, en este nuevo formato de APA nos mencionan que se pueden referenciar hasta 20 autores y más de 20 autores en la lista de referencias. Todo depende de la fuente de información donde obtengamos, ya sea los textos, los videos, dependiendo del tipo de material que vayamos a utilizar. Ahí nos podemos identificar en cuántos autores vamos a incluir en nuestro trabajo de referencias. Pues esto sería de mi parte sería todo. Agradezco la atención prestada al presente video y espero haber servido de utilidad la presente información que acabo de concluir. Muchas gracias y excelente tarde.